¿Qué lo que, mi gente? Bienvenido a un nuevo episodio de Feliz y Sin filtros. Sin Filtro. Estamos, como pueden ver, en un nuevo lugar. Estamos grabando en nuestra nueva casa. Nos hemos movido, nos hemos mudado a un lugar más acogedor Sí. y más Más cómodo. acogedor. Más acogedor. y más cómodo, ya que vivíamos un poquito como apartado, ¿no? Más lejos, sí. Sí, mi madre decía que vivíamos en un campo. Dios mío. En un campo de Londres. Sí, un campo de Londres. Bueno, my people, el vídeo de hoy se trata sobre... Ay, se me olvidó el tema. Se me olvidó el ¿Por qué tema. no puedo dejar de pecar? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Sí, Dios mío. sí. La verdad que está bastante interesante. Sí, creo que es un tema que da mucho que pensar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Como, ¿por qué no puedo dejar de pecar? O ¿por qué no puedo dejar eso que quiero dejar? O ¿por qué no puedo hacer lo correcto, no? Creo que hasta cierto punto todos hemos pasado por ahí. O porque tal vez hay gente que puede ser que su situación no la considere como pecado, pero sea como algo que le impide hacer algo. Por ejemplo, ¿por qué no puedo estudiar más? ¿O por qué no puedo hacer deporte? Pero específicamente aquí traemos la cosmovisión, oye, Ah, bueno. una palabra de otra dimensión, la cosmovisión e ideología Ajá. enfocada En el pecado. en el pecado. Ujú. O sea, ¿por qué no podemos dejar de pecar? A ver, creo que es una respuesta que puede ser simple o puede ser muy extensa y muy profunda. O sea, Vamos a vamos a dar la respuesta simple, ¿no? ok, la respuesta simple sería porque estamos, ¿cómo decirlo, no? Como inclinados a el pecado. Creo Sí. que, bueno, no, creo que por la Biblia nos ha mostrado de que el ser humano es un ser pecador, Sí. que le gusta pecar, le gusta Sí, mira que dice. andar en la chuleta, Mira que andar dice en el chicharrón, en Génesis 5. andar Mi amor, ya. en la longaniza. Génesis 5, del 5 al 6. Y dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O sea, que ahora ya cogiendo una parte un poco seria, ya porque la sierva aquí ya un poquito Sí. seria, es, a ver, el hombre siempre ha sido inclinado al pecado. Uh-huh. Y lamentablemente, por el primer humano pecador, que fue Eva, Ok. y después Adán, o no, la primera que pecó fue Eva, Yeah, sure. porque, pero comió del fruto. Que sí, que no ha dicho nada. Bueno, eh, Dios mío. Bien, como la pareja de pecadores iniciales fueron Adán y Eva, ahí te gusta ahí. Yes, sounds better. Ok, suena mejor. Fueron Adán y Eva, pues, me fue lo que estaba diciendo. Ellos pecaron y nosotros pecamos. Ah, sí. Dios mío. Sí, ellos pecaron, entonces desde ese momento se abrió lo que es lo que consideramos muchos cristianos como la naturaleza pecaminosa, ¿no? Como esa naturaleza pecaminosa. ¿Yo qué dije? Pecaminosa. Pecaminosa. Ok, la naturaleza pecaminosa, mi gente, ya, poniéndonos serio. Fue traída por Adán y Eva, y eso causó que ya toda la descendencia de la humanidad trajera esta inclinación, que se puede decir así, a lo malo. Entonces, cuando tú dices, contrale, o sea, estoy viviendo tanto en este pecado, como no puedo dejarlo, esta adicción, cualquier cosa, ¿por qué? Porque siento como que no puedo avanzar. Uh-huh. Lo primero que queremos enseñar el día de hoy es, tranquilo, es normal. ¿Es normal en qué sentido? En que todos pasamos por algo. Sea
el pastor más reverentado, más espiritual que tú conozcas, o sea, una persona, un drogadicto, un quien sea en la calle. O Todos sea, pasamos por lo mismo. yo lo vería como del punto de es normal, no porque es común, porque tal vez la manera en la que lo dices parece que suena que es normal porque todos pasamos por ahí, pero podríamos decir, es normal tener tipo de pensamientos y hay cosas que no son normales, que son común porque se dan mucho, pero no significa que sea normal. Sí, en ese sentido me Entonces, refiero, o sea, como que es común de que todos pasamos por ahí. Obviamente pero, no es normal en el sentido de, o aceptable, en el sentido de que, bueno, si pecas no pasa nada, todos pecamos. No, en el sentido de que es común, ¿vale? No eres o sea, sí, especial o déjame poder extraño. como poder desarrollarlo. El punto es de ¿Lo que desarrollan? yo estaba intentándolo, pero por lo visto No, pero quería apoyarte un poquito. Ah, ok. ¿Sabes? Eh, el punto es de que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, obviamente por Adán y Eva, Ujú. y lo que eso significa es que el pecado es lo primero que reina en nosotros. Entonces ahí tu carne siempre va a estar más inclinada a hacer lo mal que lo bien, que lo bueno. Entonces ahí es donde está el punto de, ok, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? Bueno, porque naturalmente esa es la primera opción que toma tu... Una persona que no tiene a Dios o una persona... Una persona con Dios, naturalmente, ¿Cómo? naturalmente, esa es la primera opción. Porque Desglósalo ahí, háblame ahí, una profeta. persona que tiene a Dios no significa que se convirtió en un ángel y que ya... Dios mío, lo dijo. Y que Wow. su naturaleza ha cambiado, ¿no? Su naturaleza todavía, hasta que no salgamos de este cuerpo y de este mundo, nuestra naturaleza... ¿Cómo es de que de este plan terrenal? Wow. No vamos a estar libres de esa primera opción. Es como que, imagínate que, no sé, tienes un juego, ¿no? Y naturalmente el juego pone un diseño, pero si tú quieres otro, tienes que cambiarlo. Sí, Como en ese sentido. Entonces, ahí es donde está el punto donde nosotros tenemos que entender que, que esa opción es lo que tienes que hacer que no te domine. Donde tú dices, ¿por qué exactamente. yo no puedo dejar de pecar? Bueno, porque directamente es la, ¿cómo se dice? La opción de fábrica. Hay una palabra, ¿no? Que se dice Sí, como... sí, como... Bueno, no saben, mi gente, ya ustedes entendieron. O ah, sea, hecho cuando la configuración de fábrica te refieres. sí, la configuración de fábrica. Exactamente. Exacto. Eso es por el pecado de Adán y Eva. Ahora bien, hemos explicado de dónde viene esta necesidad, que entendemos que es necesidad de nosotros tener que pecar o esta condición de no poder salir de ese pecado que decimos que Ajá, nos pero... avergüenza mucho, que nos hace sentir mal. Hemos explicado esto. Ahora, la salida, ¿cuál es? A ver, primeramente la Biblia explica de que cuando que la carne y el espíritu tienen una batalla constante. Tienen una batalla constante. Bien. Y el que más tú alimentes es el que más va a crecer en ti o el que menos va a disminuir en ti. O sea, si tú eres una persona que está pasando, por ejemplo, por una tentación de envidia, que tú envidias a todo el mundo, pues entonces tú lo que tienes que hacer es entrar en esa conexión con el Señor, esa intimidad con Dios, esa coinonía. Oye, esa palabra, Dios. Vale. Oye, Duolingo y la RAE me queda pequeño, mío. Hoy. Mira, yo creo que en un término general, obviamente esto es un ejemplo, ¿no? Creo que en un término general diríamos que esa naturaleza pecaminosa Uh-huh. o esa sincronización o de fábrica que tenemos, así, Configuración. configuración de fábrica, yo sabía que no era esa palabra, esa configuración de fábrica que tenemos, Uh-huh. lo que dices es que en general podemos vencerla o cambiarla con el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no podemos luchar con la carne, sino es con algo que sea más fuerte para poder vencerla, Wow. que es el espíritu. Oye, es así. O sea, tú no puedes pelear contra el fuego, sino es algo más grande y Que más pueda apagarlo. poderoso, Exacto. como el agua. Exactamente. Entonces, tú no puedes pelear fuego con fuego. O sea, tú no puedes vencer pecado con pecado, como... Porque es algo que yo he escuchado de unas personas y que otras personas piensan que es lo correcto. Como, bueno, dejo de hacer esto, pero hago otra cosa. O dejo de hacer esto y voy a buscar...
perdón, quiero dejar de hacer esto y voy a buscar consejo afuera, en la calle, en amigos no cristianos, en personas que no me aportan nada bueno en mi vida espiritual. Como no hay esa, o sea, no puede haber esa relación. Tú si quieres salir de ese pecado, de esa condición espiritual de la cual uno sufre, porque todos sufrimos, es bajo la dirección y ayuda del Espíritu Santo. Y es Claro. algo que uno tiene que tener ahí constante. Claro, ¿Sabes? mira, parece confuso, ¿no? Porque podríamos decir, ¿por qué razón entonces si no es, si es un problema de la carne, ayunamos cuando el ayuno es algo de la carne? Porque, por Exactamente. ejemplo, si no es algo de la carne, hacemos silicio, si el silicio es algo donde sacrificas la carne. Bueno, porque realmente cuando tú pones la carne en un segundo lugar, es decir, para decir la carne es como decir tus gustos, ¿no? Como tus deseos Tus de tu necesidades cuerpo, humanas. tus necesidades humanas, o tus deseos humanos, más bien. Cuando tú ayunas, realmente no es que estás trabajando en la carne, estás trabajando en el espíritu. Exactamente. Cuando tú haces silicio, lo que tú estás es trabajando en el espíritu. Entonces, para tú poder engrandecerte en contra de esos deseos, tienes que trabajarlo espiritualmente, pero físicamente va a parecer que es algo de la carne, ¿sí me entiendes? Exactamente. Como el ayunar, porque tú dices, tal vez para vencer un pecado solamente tengo que orar. Sí, tienes que orar, pero también tienes que hacer otras cosas. Y tienes que accionar, o sea, ser proactivo en entender de que esto es algo que es tu concupiscencia, primeramente. Hay personas que sienten cuando tienen algún tipo de tentación espiritual, dicen, ay, de verdad, yo quiero hacer esto. O lamentablemente hay muchos jóvenes que se sienten atraídos por el mismo sexo, se sienten asqueados de sí mismos, se sienten como que no vale la pena, como de verdad, esto es lo que, mi tentación, ¿sabes? Y honestamente lo que yo le puedo decir a ellos es que, oye, sin importar cómo tú te sientas o como o que pienses qué pecado tan horrendo estás cargando o estás siendo atraído, Dios te ama igual. Ujú. Y la iglesia verdadera de Jesús te ama igual también. Porque si fuera por eso, creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Si Dios nos hubiera rechazado por ese pecado tan sucio o asqueante, nadie estuviera aquí. Ya, Bien. mira. El punto que has dicho de la concupiscencia es bastante importante y tiene que ver con una de las razones de por qué no puedo dejar de pecar. Ujú. Creo que a veces pensamos que todas las tentaciones vienen del enemigo. Pensamos que, Mentira. ay, es el diablo, que no sé qué. No, hay cosas que simplemente tú eres atraído hacia ellas naturalmente, porque tienes un deseo natural hacia eso y te llama la atención. Entonces, no es que el enemigo está todo el rato, que sí está también Sí, trabajando en hacerte caer, pero hay cosas que si tú no te das cuenta que es que tú tienes un deseo y una tendencia a ir un hacia deseo, deseo, un deseo, dije deseo, deseo. un deseo y y una tendencia de ir hacia eso, pues es bastante complicado, la verdad, porque tú no puedes cambiar o superar algo que tú no reconoces que es un Es problema. correcto. Yo creo que también lo importante es, creo que la razón por la que no podemos muchas veces dejar de pecar es porque no vemos cierto tipo de conductas como un pecado. Oh, Como wow. hay, sí, es el show, ya tú sabes. Es- Mira, hay muchas personas que miran su patrón de vida como, es que yo no puedo ser fiel, por ejemplo. Eso se ve hasta en la iglesia. Dicen, es que mis padres, no sé qué, tenían esta condición, y mi abuelo también, y mi bisabuelo, entonces simplemente es algo de lo que yo soy. Sí, ok. O las ganas como de ser, tener la mente siempre Ya en ese lujuriosa ejemplo, sí. en ese ejemplo. No, o sea, hay que entender de que esto es algo malo y eso es algo que Ujú, perjudicará, si no es tus relaciones hacia el sexo opuesto ujú. o tu relación con tu Mira, futura me pareja. gustaría poner algo como que tal vez yo haya visto que pasa más a menudo o que parece que es algo más simple, ¿no? Somos cristianos, somos la luz del mundo, tenemos que estar entre todas las personas para poder llegar a ella, porque tú no Ujú. puedes evangelizar a los que ya son cristianos, se supone que se Exacto. evangeliza a los que todavía no han conocido a Dios, ¿no? Y dices como joven, bueno, yo soy cristiana, pero me voy a los jangueos y estoy ahí, tú sabes, todos los fines de semana, estoy ahí el sábado con los jangueos y el domingo
eso no está bien. Hay Eso peligro ahí. claro, eso es algo que no te voy a decir que janguear en sí, como tal vez no haces nada, que es un pecado, pero sí que estás siendo bastante imprudente y necio en ese Exactamente. hábito de irte de fiesta prácticamente, porque, bueno, sí podría ser pecado porque estás sirviendo al mundo, estás practicando algo que tiene que ver con el Y mundo, no es solo eso, o estás sea, dañando tu testimonio, exactamente, el o sea, testimonio del evangelio. uno no puede andar en todos los lugares. Y creo que eso añade al punto que estaba mencionando antes, de que necesitamos reconocer. Uh-huh. Reconocer de lo que está pasando en nuestra vida. Uh-huh. No es lo que quisiéramos o lo que debería estar pasando. Uh-huh. Bien, y creo que hemos hablado de estos dos puntos muy importantes. ¿Por qué pasa y cómo solucionarlo? Y cómo uno darse cuenta, pero hemos dejado el más importante, que es qué pasa después. ¿Qué es lo que pasa después de que o sea, lo hemos reconocido, Uh-huh. estamos cambiando? ¿Qué pasa después? ¿Esa tentación se va de repente? ¿Ya no me vuelve a No, porque visitar? ahí es ¿O donde qué está el pasa? punto, ahí es donde está el punto de por qué no puedo dejar de pecar. Es decir, si tú te estás haciendo esa pregunta es porque ya te has dado cuenta de que es un pecado, de que estás haciendo algo mal y de que quieres dejar de hacerlo. Estás luchando Ujú. por dejar de hacerlo, pero no puedes dejar de hacerlo. Entonces ahí sí creo que entiendo por dónde vas, ¿no? Que es donde el punto donde también tenemos que entender que hay cosas que no la podemos lograr por nosotros solos. Hay cosas que yo tuve que romper y poder dejar cierto tipo de pecados y de hábitos con ayuda de mis pastores, con lo que es, ¿cómo se dice? La liberación espiritual. Sí. Oración para romper pactos tal vez de mi infancia, de mi generación. Entonces también hay pecados que vuelven a nuestra vida muy fuerte porque tenemos una atadura espiritual con ellos. Yo me iría más profundo y la parte que me gustaría como tocar es correcto lo que hizo, pero lo que quiero mencionar también es el hecho de, ok, cuando lo he reconocido, cuando ya lo he roto, cuando he roto con esa atadura, cuando ya he salido de esta práctica, Como ¿qué pasa? mantenerte. Exactamente. Okay. Porque diría yo que el 70% de nosotros los cristianos pensamos, un día fue libre y ya eso no vuelve a tocarme, o sea, eso ya no vuelve a Okay. aparecer. Y creo que eso es un gran error. Un grandísimo, El hecho de grandísimo error. descuidarnos con esas cosas. Sí, como creer de que, bueno, ya soy libre, pues ya eso no me afecta. No, literalmente esto es parte de ti, o sea, en el sentido de que es parte de tu concupiscencia, lo que siempre te va a traer y lo que el enemigo va a usar para deslinearte del camino de Dios. Uh-huh. Porque el enemigo no va a promover una conducta que a ti no te gusta o que te atrae o que hacías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, siempre el enemigo va a volver y te va a traer lo que tú hacías a tu mente como, mira, sí. A ti te gustaba robar, te va a mira. poner deseos, como que tú dices, wow, como Y que te lo va a poner fácil. tengo ganas de ver eso, o tengo ganas de, si de fumabas, hacer de esto. fumar, tengo ganas de salir con tal persona. O tengo ganas de chismosear. Te O va a si mandar era... a la vieja del barrio. O si era la fornicación, de repente el enemigo te pone personas o el ex aparece y que hola, cuánto tiempo, no sé qué. Sí, aparece. Esos son dardos. Exacto. Son dardos. Y ahí es que eso es una batalla que hasta que Dios, hasta que no subamos con el Fadel, siempre vamos a tener. O hasta que no fallezcamos, siempre vamos a tener. Eso nunca Claro. va a parar. Claro. Obviamente uno tiene Entonces, que... ¿qué haríamos después? ¿Cuál es el que pasa Exactamente. después? Lo que nosotros haríamos después es entender esto, primeramente, y seguir o creyendo y seguir caminando. Y ¿no? exacto, fortaleciendo, esa es la palabra. Gracias, esposa. Seguir fortaleciéndonos en el hecho de que, oye, esto tenemos que seguir caminando para poder vencer. Como lo dice la palabra, ¿no? Que tenemos que tener la armadura del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y por qué es una armadura? Porque siempre es una guerra constante. Es una... wow. Patoro, te está profunda hoy. No, güey. Tú estás en otra dimensión. Repíteme eso. Si haces tanto drama, se me va. Repíteme. ¿Qué? El apóstol Pablo habla de la armadura. De la armadura del Espíritu Santo.
Y o sea, no podría haber dicho cualquier otra cosa, ¿no? La ropa del Espíritu Santo, el color del Espíritu Santo, pero Ajá. dice que es la armadura del Espíritu Santo porque es una guerra Una constante. guerra constante. O sea, Exacto. esto hay que entender de que esto es una guerra. Bien. Ujú. Es una guerra que va a durar hasta que Dios nos lleve de ¿Ves este como mundo. en los videojuegos? Como imagínate que esa tentación que tiene, ese pecado, sea el que sea, imagínatelo ahora. Y piensa que es como en un videojuego, ¿no? O como para la gente que tal vez no juegue, como en una guerra. Ujú. Estás ahí peleando, ¿verdad? Y matas el primer escuadrón, subes de nivel. Y ya dices, ya gané la guerra, no. Tienes que Vienen seguir peleando el otro escuadrón otros y objetivos. sigues otros objetivos y subes de nivel otra vez. O Pero en el tiempo, ¿sabes lo que pasa? uh-huh. Vas cogiendo experiencia. Wow. Dios mío. Te van dando los rewards. Te van dando los logros. Los logros. Entonces, Vas cada haciéndote vez. más fuerte. Exacto. Wow. Vas adquiriendo más experiencia y sabiduría de cómo pelear otra vez con ese enemigo. ¿Tú lo estás sintiendo en el día de hoy? Sí, lo estoy sintiendo. Déjame sentirlo. Dios mío. Ministra, guarda los dientes, que estamos serios hoy. Oye, cada vez que tú vences, Dios mío, cada vez que tú vences un día más, el no practicar esa práctica, oye, no practicar esa práctica, Dios mío, Dada la redundancia. dada la redundancia, o ese pecado, oye, tu vida y tu espíritu se fortalece. Exacto. Porque estás aprendiendo a dominar tu carne, estás aprendiendo a dominar tu espíritu. Pero no te puedes quitar la armadura. Exactamente, pero no puedes parar. Porque si paras, todo eso va a venir, como dice la palabra del Señor, que los espíritus se van y vuelven con 7 peores. Que esa tentación se acaba, pero luego tal vez vienen otras 7 tentaciones. Exactamente. Y vienen más fuertes. fuertes. Más fuerte, sí. Entonces, da igual si tú te casas, si tú te vas del país, da igual si tú cambias de amigos, da igual si tú cambias de iglesia, da igual si tú cambias de vieja chimosa. No, porque ten en cuenta. Siempre va a llegar eso, mi gente. Mira, el pecado no está en el chisme. El pecado no está en el sexo. El pecado no está en los objetos que tú te robas. El pecado está en ti. Exactamente. Tú eres el que lo llevas. Dios mío. ¿Se entendía eso? Oye. ¿Se entendía eso? Repítelo a la multitud de nuevo. Que el pecado no está en el chisme, porque el chisme es información. La información de que la amiga se cambió de ropa, el cambiarse de ropa es un chisme. No. Tú eres el que estás haciendo el chisme. Tú eres el chisme. Tú eres el chisme. Tú eres el chisme. Tú eres el chisme. Dios mío. Entonces, el pecado está en ti, por eso tú dices, da igual donde te muevas, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Exacto, porque no es el ambiente. ¿Quién tiene que cambiar, profeta? Tú. Tú. Mira, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. No, mi gente, o sea, no se ofendan. No, obviamente. Bromeando. Es relajando. Lo que todos tenemos que cambiar somos nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Exactamente. Y no realmente lo que es nuestro ambiente, porque eso está mal también y es muy maduro pensar que cuando te cambias de iglesia, ya como nadie conoce tu pecado, todo va a empezar de cero. Todo. No va a de empezar de cero. Lo que pasa es que no nos mentimos de que las cosas van a ser diferentes si cambio de lugar, de posesión, si le quito el internet a mi teléfono, si bloqueo, si borro WhatsApp, porque, oye, escuché de que pastores que dicen de que a las 12 el administrador de WhatsApp es Satanás. Dios mío, di que hay un contrato que a las 12 di que hay un contrato. Satanás aquí, bueno, di que aquí llegué yo, entonces por la puerta, mi turno, mi 8-hour shift. Sí, su horario laboral de 8 horas. Entonces, y llega la mañana y llega Jesús y que se acabó tu turno. No, será. Porque, Dios no, y es mío. verdad. Terrible. O sea, uno tiene que tener cuidado porque es verdad. Sí. Entonces, nunca va a cambiar nada si tú intentas cambiar tu alrededor. Uno tiene que cambiar por dentro. Entonces, para terminar, profeta. Sí, yo iba a decir que para hacer como que un resumen hemos dicho. ¿Qué conclusión le damos a la gente? No podemos dejar de pecar primero porque es nuestro naturaleza. Nuestra configuración de fábrica. Es algo que de por sí, si lo luchamos con ello, siempre lo vamos a tener. Uh-huh. Además de que es nuestra concupiscencia. Exactamente. También el pecado tiene que ver con lo que nosotros deseamos, con lo que queremos. Obviamente también el pecado lo pone el enemigo también en nuestra vida. Exactamente. O sea, no el pecado porque eso es la decisión cuando tú la haces, sino la tentación para que tú hagas, para que tú caigas en pecado, ¿no? Exactamente. Y punto número 2, ¿cuál era? ¿eso será ya? No, el punto número 2 era
qué pasa después. Ah, O sea, entonces el qué pasa después es el tú reconocer bueno, ese sería el 2 y el otro sería el 3. sí, exacto. El dos es reconocer Tú sabes lo que que está es... pasando. ¿Pero me hablar? ¿Tú no quieres hablar? Ah, no sabía. Dios mío, ya que le gusta hablar mucho. El 2 es reconocer que ya, o sea, es un pecado, que es algo que te está afectando y que necesitas ayuda. Y empezar a buscar ayuda, sea una persona importante cerca de ti, que tú entiendas que tiene eso espiritual. O si es problemas como matrimoniales, que también puede ser muy importante, Sí, como pero no acercarse a ponga una como ejemplo, pareja. habla como puntos Sí, en así. general, los puntos que hemos hablado. En general, sí. Como acercarse a una persona, intentar buscar a Dios, orar. Y lo tercero, Que cuando ya pastora. lo vengas y cuando ya te No, hayas... cuando tú entiendas que lo has vencido o que lo está Exacto, cuando ya venciendo. subiste ese nivel, cuando ya pasaste de... entendiste que ya estás fuerte en eso y que no estás volviendo a caer, el ponerte la armadura del Espíritu Santo y no descuidarte. Y tener en tu mente de que esta guerra no va a terminar hasta que Cristo venga. Y cada vez que uno sube de nivel, más fuerte se va a volver el enemigo. Más fuerte va a ser la tentación. Pero no fallezcamos porque Dios no pone ninguna dificultad en nuestra vida que no podamos lograr. Amén. Bueno, mi gente, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Y lo veremos en el próximo episodio. Ustedes saben, compartan, denle like. Dáselo a tu amigo, a tu amiga, a quien sea, a tu primo, a tu abuela, a tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu Ok, abuelo, a chao. todo el mundo. Bendiciones.